Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos aquí a otra edición más de su programa A los pies del Maestro Lai, que se comparte a través de las redes sociales, en Facebook y también en Instagram. Igualmente lo podrán ver en nuestro canal de YouTube del Ministerio Jesucristo, Imperio de Vida. Acompáñenos durante esta hora donde vamos indudablemente a compartir un tema que el Espíritu Santo desea que nosotros debatamos y nosotros seamos enriquecidos, enseñados y edificados en la palabra, y muchas cosas que a veces damos por hecho, pero que nunca nos detenemos a reflexionar sobre la importancia de la terminología bíblica y cómo el Espíritu y cómo la palabra nos habla a nosotros sobre cómo debemos actuar y cómo debemos realizar las cosas y qué beneficio y qué bendición recibimos a través de cada una de las acciones que nosotros realizamos. ¿Cielo? Claro que sí, que el Señor les bendiga ricamente, amados hermanos que nos ven en las redes sociales. Quédate con nosotros conectados. Hoy tenemos un tema muy interesante, Benito, que vamos a compartir en la noche de hoy, como es el ver, mirar y observar. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos, pero no miramos. Muchas veces miramos, pero no vemos, y muchas veces ni siquiera observamos. Porque para observar hay que ver y hay que mirar. Amén. Y hay que estar, como dice Leticia, enfocados. Aleluya. ¿Verdad? Y prestar mucha atención por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando nosotros vemos en la Biblia habla de estos términos: ver, mirar y observar. Y muchas veces nosotros no prestamos atención y no detallamos por qué la Biblia hace énfasis en estos términos. Amén. Para que nosotros podamos comprender que no es lo mismo ver que mirar, y no es lo mismo mirar que observar. Y consideramos que es importante tocar este tema porque los tiempos son malos, los Amén. Tiempos están acelerados, es el tiempo de lo instantáneo, es el tiempo Amén. De lo rápido, es un tiempo acelerado donde la persona no tiene tiempo para ni siquiera ver, menos mirar Amén. Y mucho menos observar. Hay veces que si viéramos, miráramos u observáramos, nos percataríamos de que hay muchas bendiciones a nuestro alrededor y dejamos de obtenerlas porque no hemos prestado atención. Si nosotros nos detuviéramos un momento a ver, a mirar y a observar, Amén. Podríamos tomar decisiones correctas. Muchas veces tomamos decisiones incorrectas producto de la rapidez y del aceleramiento que muchas veces cargamos y que no nos permiten ni Amén. Ver, ni mirar, ni observar. Amén. Entonces, por eso, amados hermanos, es importante que nosotros nos quedemos conectados a esta gran enseñanza aquí a los pies del Maestro que vamos a tener hoy. Porque así es, esta enseñanza nos permitirá comprender que es tiempo de ver, de mirar y de observar. Porque el salmista lo dijo de alguna manera. Así es. El salmista lo dice en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Y allí nos percatamos de un sinnúmero de circunstancias por las cuales estaba pasando el salmista, que le impedían comprender cuál era la voluntad de Dios en el momento determinado por el tiempo que estaba atravesando. Y el salmista decide alzar su mirada y empieza a ver, a mirar y a observar su entorno para poder comprender entonces quién estaba con él, qué estaba haciendo quien estaba con él y cuál era el resultado. Amén. Del observar quién estaba con él, y le permitiría comprender el propósito por el cual el momento que estaba pasando y el propósito y el plan de Dios para ese tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos del salmista David, o del rey David, o del profeta David, como usted lo quiera hablar, nos vamos a dar cuenta, Benito, que este término de ver, de mirar y observar se repite a través de la Biblia en un sinnúmero de circunstancias. Y es parte del lema de nosotros de este mes de febrero, que es alza tus ojos y ensancha tu corazón. Amén. Porque muchas veces nosotros tenemos nuestra mirada desenfocada. Muchas veces nosotros tenemos nuestra mirada hacia lo desconocido, o muchas veces tenemos nuestra mirada
angustiada, afligida, producto de los afanes diarios. Y es tiempo de comprender que nuestro enfoque o nuestra mirada debe ser diferente a lo que estamos viviendo en este momento. Y por eso hemos traído este tema de singular importancia, para que nosotros podamos alzar nuestra mirada y ver quién está a favor de nosotros. Y al ver quién está a favor de nosotros, podemos comprender que las circunstancias que yo pueda estar viviendo no van a impedir que quien está a favor de nosotros nos ayude en un momento determinado. Efectivamente, hermanos, y es que lo que lo vamos a estar revisando durante esta hora, lo vamos a ver desde un contexto físico para poder comprenderlo desde el punto de vista espiritual. Cuando la palabra del Señor nos habla de ver y nos habla de mirar y nos habla de observar, lo utiliza desde algo que nosotros conocemos, desde una perspectiva física y a través del sentido que nosotros utilizamos para realizar este tres tipos de acciones, tanto el ver como el mirar como el observar. Se necesita un único sentido, la vista, los ojos, son los únicos necesarios para poder ver, para mirar y para observar. Sin embargo, para poder realizar físicamente esas tres actividades, se requiere un grado de atención de nuestro cerebro. Es decir, a través de los ojos nosotros estamos viendo muchas cosas al mismo tiempo. Estamos mirando de las cosas que vemos pocas cosas y estamos observando de las cosas que miramos otras pocas cosas. Pero todo es a partir de los ojos. Por eso es que esto es importante que nosotros lo tomemos en consideración, porque cuando lo vamos a trasladar al plano espiritual, ocurre exactamente lo mismo. Estamos hablando entonces de una visión espiritual. Estamos hablándole a espirituales cuya venda ha sido quitada de los ojos y ahora podemos ver las cosas espirituales. Claramente, entonces, al ver las cosas espirituales, hay muchas cosas espirituales que miramos y pocas cosas espirituales que observamos. Entonces nosotros tenemos que encontrar la diferenciación. Por eso es que Carmen compartía con nosotros el hecho de que es necesario para, como parte del entendimiento espiritual, la acción del ver, del mirar y de observar, y tomar en consideración aquellas cosas que la palabra y el Espíritu Santo quiere que nosotros realicemos. Cuando el Espíritu Santo en este Salmo 121 establece: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese Salmo 121 supone una condición espiritual previa, una condición de angustia, una condición de posiblemente cerco, una condición de sitio, de acosamiento, una condición donde, en una encrucijada en donde no tengo salida y no, aparentemente no tengo una alternativa de solución de un problema que estoy viviendo, de una situación por la que estoy atravesando y no encuentro respuesta. Y no hay nadie quien me ayude. Entonces la recomendación es espiritual. Alzaré los ojos a los montes y me preguntaré: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ahí vamos a encontrar cómo la palabra de Dios nos va ilustrando sobre este salmo, que es muy conocido por todos nosotros como evangélicos y que repetimos sistemáticamente, y que también forma parte de nuestros cánticos de adoración y de alabanza. ¿Cielo? Es interesante porque, por ejemplo, en la Reina Valera dice: alzaré mis ojos. Cuando dice que alzaré mis ojos es porque tu mirada está baja. Amén. O tu mirada está desenfocada de un objetivo específico. Amén. Porque para poder levantar la mirada es que tu mirada estaba baja, ¿verdad? Entonces, en otra versión, en la NTV dice: levantó la vista hacia las montañas. Amén. Levantar la vista quiere decir que su mirada estaba enfocada en otra cosa que no le permitía ver las cosas con claridad. Por ejemplo, en la traducción al lenguaje actual dice: dirijo la mirada a las montañas. En la Dios habla hoy dice: al contemplar las montañas me pregunto. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Nos damos cuenta que aquel salmista no está haciendo otra cosa que tomando un cambio de actitud. Porque cuando nosotros hablamos de alzar la mirada, de dirigir la mirada, de levantar la vista, no es otra cosa que cambiar de una posición a otra.
es un tiempo de anistemi también, Aleluya. por decirlo así. Es un tiempo en donde yo tengo que dejar de ver las cosas de manera natural o de manera que la estoy viendo para entonces verla a la manera que Dios quiere que yo la vea. Amén, así es. Es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos del término ver y mirar, son dos cosas diferentes, mijito. No son sinónimos, sino que hay una diferencia en el uso de ambos términos. Y es interesante porque ver es percibir con los ojos un objeto mediante la acción de la luz. Podemos decir entonces que nosotros podemos poseer el sentido de la vista, la vista natural. Nosotros podemos aplicarlo a algo que vemos y podemos hasta palpar en un momento dado. Así es. Pero cuando hablamos de mirar, mirar es lo contrario, porque es fijar la vista en un objetivo aplicando atención. Yo les decía a ustedes en la iglesia que muchas veces nosotros decimos que la primera mirada es la que peca, la segunda mirada es la que peca, porque la primera mirada es ver, amén, por decirlo así, es simplemente observar algo en un momento dado, así es, ¿verdad? O enfocar nuestra vista hacia algo. Pero cuando nosotros miramos, no solamente enfocamos nuestra vista hacia eso, sino que le prestamos atención, detallamos cada parte del objeto que estamos mirando en un momento dado. Entonces, por eso que ver y mirar no son sinónimos, son diferentes en el uso. Y cuando nosotros hablamos de ver, es la capacidad, por decirlo así, física, pero cuando nosotros hablamos de mirar, es un acto consciente. Así es. Ya es algo que yo le presto atención. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que cuando Dios llama a Moisés, la palabra dice en el capítulo 3 del libro de Moisés, del libro de Éxodo, escrito por Moisés, que dice la Biblia que el ángel de Jehová se le aparece en la llama de fuego. Y en medio de esa zarza, él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué quiere decir eso? Que él miró y vio. Él ejecutó un cambio. Moisés lo vio con la vista, pero luego giró. Al dar ese giro, hubo un cambio que llamó la atención de Moisés. Y entonces, mira lo que sucede. Entonces Moisés dijo, después que giró, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque la zarza arde y no se consume. Amén. Eso quiere decir que muchas veces Dios nos está mostrando espiritualmente o aún físicamente muchas cosas, pero nosotros tal vez muchas veces solamente miramos con los ojos naturales, pero no enfocamos nuestra atención en qué Dios quiere mostrarnos, qué Dios quiere enseñarnos, qué Dios nos está hablando en un momento determinado, y no hacemos ese giro de detenernos para poder comprender por qué Dios está permitiendo ciertas cosas en nuestra vida. Si Moisés no se hubiera detenido a mirar la zarza, Dios no le hubiese hablado y no hubiese él podido comprender que era Dios mismo que lo estaba llamando. Y era una forma de llamar la atención porque era un fenómeno natural en el desierto. Es interesante sobrenatural. Es un fenómeno natural en el desierto que las zarzas se encendiesen por el sol, pero sobrenatural que se encendiese y no se consumiese. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que Dios siempre va a buscar llamar nuestra atención. Y es interesante porque si nosotros lo vemos, hermanos que nos están siguiendo en este momento, tú seguramente estás frente a tu celular o frente a tu computadora. Sin embargo, tú estás viendo a las personas que están al lado tuyo. Estás viendo la pared que está cerca tuyo, estás viendo los muebles que están cerca tuyo. Todo eso lo estás viendo, pero tú estás mirando este programa a los pies del maestro que está en tu celular. ¿Por qué? Porque el programa ha llamado tu atención. Entonces tú estás mirando el programa, pero estás viendo todo el entorno, pero estás mirando, estás teniendo una decisión de tu voluntad en mirar el programa porque ha atraído tu atención. Ahora, si pasamos a la observación se convierte en un fenómeno que lo podemos definir a partir de la ciencia. La ciencia secular
habla con respecto a la observación de que es una atención concentrada, dedicada, minuciosamente analítica de un fenómeno. Por eso ustedes ven que se habla de observatorio lunar, observatorio espacial. ¿Por qué? Porque ellos solamente están concentrados en observar un fenómeno y exclusivamente ese fenómeno. Y sacar de ese fenómeno todo lo que podamos desentrañar y todo el aprendizaje que nos pueda dar. Pero miren lo que nos dice la palabra del Señor conforme a lo que Carmen cita. La forma en como Dios trata con nosotros es una forma maravillosa. Si nosotros nos vamos a Hechos de los Apóstoles, en ese primer discurso de Pedro, para darnos cuenta de que cuando Dios nos habla para que nosotros siempre veamos y miremos. En Hechos de los Apóstoles y observemos. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2, en el discurso de Pedro hace referencia a lo siguiente, en el versículo 17. Y en los postreros días, haciendo referencia a la profecía del profeta Joel, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Es decir, está hablando de, no solamente le está dando ver visiones espirituales, pero le está hablando de fenómenos que van a tener que ser mirados y que van a tener que ser observados por esta generación, la generación del Espíritu Santo. Pero miren cómo lo dice Apocalipsis capítulo 6. Miren cuando de los 4 seres vivientes se hablan al profeta Juan y le dice, versículo 1 del capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí la voz de uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Llama, Juan declara que él había visto, pero el ser viviente le dice, no solamente quiero que veas esta visión que frente a ti se te ha revelado, quiero que vengas, que te acerques y que mires atentamente lo que dice la visión y lo que está aconteciendo. Entonces ahí nos damos cuenta cómo Dios va actuando sobre nuestras vidas. Por eso es que este tiempo y este mensaje, y es importante para esta generación comprender la diferencia entre ver, entre mirar y observar, porque esta es una generación de tiempo profético. Esta es una generación llamada a profetizar. Esta es una generación llamada a ver visiones y ver sueños. Entonces, esta es una generación que tiene que ser entendida. Esta es una generación que tiene que agudizar los sentidos espirituales y que tiene que atender a la voz del Señor cuando se dirige a nosotros y nos pide de nosotros una acción concreta y sistemática. Y es interesante lo que tú hablas, Benito, con respecto a esta generación profética. También nosotros tenemos que comprender que desde el principio, desde el Génesis, muchas de las cosas que sucedieron para que el hombre pecara y desobedeciera a Dios fue producto de esta situación de ver, de mirar y de observar. La Biblia dice que la serpiente, Satanás, habló con Eva y puso a dudar a Eva con respecto al mandato de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Amén, así es. Y una de las cosas que la serpiente le dijo a Eva fue, con que sabe Dios que tus ojos serán abiertos cuando comas de este árbol. Así si usted te va a Génesis 3, usted se dará cuenta, dice, sino que sabe Dios que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué sucedió? Y vio la mujer. Así es. La mujer, yo me pregunto, la Biblia dice que ese árbol estaba allí. Sí. Por mucho tiempo o por poco tiempo no lo sabemos, pero estaba en el huerto. Y Adán y Eva lo habían visto cualquier cantidad de veces, pero no lo habían mirado. No habían reparado en él. No habían observado, no habían detallado el árbol. La serpiente agarra y entabla una conversación con la mujer
de manera tal que la mujer ve y atiende al árbol. Así es. Lo examina y lo observa y empieza a ver que el árbol era codiciable y bueno para adquirir conocimiento. Cuando nosotros nos vamos a la tentación de Jesús, así es. ¿qué hace Satanás? Le muestra a Jesús todos los reinos. Y dice, esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me fue entregado. Así es. Y cuando tú y yo nos vamos a 1 de Juan capítulo 2, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Amén. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Muchos de nosotros tal vez pecamos por dejar de ver, mirar y observar, pero también pecamos por ver, mirar y observar lo que no debemos observar. Aquí hay sabiduría, en esta palabra hay sabiduría. En un momento dado debemos cuidar lo que vemos, amén, lo que miramos y lo que observamos. Así es. Debemos ver con los ojos de Dios, mirar con el entendimiento de Dios y observar atentamente lo que Dios nos está hablando. Así es. Por eso traímos este mensaje, porque una de las cosas que me llamaba la atención cuando yo estudiaba con respecto a esto, y esto es muy amplio, de alzar los ojos y todo lo demás y contemplar muchas cosas, es el hecho, Benito, de que cuando Moisés, y yo vuelvo a Moisés, amén, cuando Moisés, porque esto a mí me fascina este punto aquí del capítulo 3 al 6, dice la Biblia que él miró y vio, pero cuando él decide, después de mirar, él decide actuar mediante de ir y ver la zarza, porque él tuvo que tomar la decisión. ¿Qué fue eso? Como tú dijiste, es natural, sí, que se encienda en el desierto una zarza. Así es. Pero se consume literalmente y esta no se está consumiendo. Amén. Entonces eso llamó la atención de Moisés. Y dice la Biblia que él dijo, iré y veré esta gran visión. Amén. Pero en otra versión dice, iré y observaré. Amén. Entonces eso quiere decir que Moisés no solamente tomó atención con respecto a la zarza, porque muchos de nosotros algo nos llama la atención de parte del Señor en un momento dado, pero después se desvanece. Amén. Otra cosa nos desvía la mirada y no nos permite comprender que Dios está llamando nuestra atención porque quiere que nosotros nos acerquemos y observemos detalladamente qué es lo que Él nos quiere enseñar. Amén, amén. O qué es lo que Él nos está diciendo. Aleluya. Entonces, esto es de singular importancia, porque cuando usted y yo estudiamos a través de la Biblia, nos damos cuenta que Dios también llama nuestra atención. Amén. Por la vista, por la mirada y por la observación. Amén. Pero también el diablo utiliza ese mismo mecanismo para tratar de desviarnos y desenfocarnos del propósito de Dios. Entonces hay dos factores interesantes. Si bien es cierto, Dios trabaja de adentro hacia afuera y el enemigo, Satanás, actúa de afuera hacia adentro, nosotros tenemos que comprender que Dios utiliza cosas naturales también para llamar nuestra atención, para también que nosotros podamos recibir las bendiciones. Amén. Que Él tiene. Lo vemos en el caso de Jacob. Jacob, dice la Biblia, que estaba viviendo con Labán, pagando el precio por Lea y por Raquel. Y en medio de eso, él está viendo y observando que Labán le estaba haciendo astucia. Y él habla con Dios y Dios le muestra a través de una gran visión. Y cuando nosotros vamos al capítulo 31 de Génesis, en el verso 10, nos damos cuenta, dice que, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos, ¿quién? Amén. Jacob, y alcé mis ojos y vi en sueño, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados, y me dijo el ángel de Dios en sueño, amén, Jacob, y yo dije, heme aquí, y él dijo, alza ahora tus ojos y observarás, ahí dice y verás, y observarás
que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Entonces quiere decir que los animales estaban frente a los ojos de Jacob, pero Jacob no tenía la capacidad de poder comprender que Dios estaba obrando en medio de esa situación. Amén. Porque muchos de nosotros estamos en esa misma posición. Y Dios tiene que actuar de manera sobrenatural y hacernos entrar en razón a través de visiones, a través de sueños, y hacernos comprender que Él está trabajando en medio de nuestro proceso, que Él está trabajando en medio de nuestra situación, que todo lo que estamos viviendo puede que a la vista humana sea malo, pero en medio de lo malo que nosotros podamos verlo, Dios está trabajando a nuestro favor. Amén. Y eso nos hace detenernos y comprender que no todo lo que para nosotros puede ser malo, para Dios lo es. Amén. Para Dios, cuando Dios permite que sucedan cosas a nuestro alrededor, es porque en medio de eso Dios quiere hacer algo. Pero nosotros estamos tan afanados, tan afligidos, tan angustiados, que nos impide mirar y ver, mirar y observar. Amén. Y era lo que le pasaba al salmista. El salmista tuvo que detenerse y enfocar su mirada hacia donde él podía recibir la ayuda. Aleluya. Y comprender que si Dios había hecho los cielos y la tierra y el mar y todo lo que él contemplaba, no podía resolverle, no podía ayudarlo, no podía protegerlo, no podía guardarlo. Él se hace una pregunta: ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se responde después, cuando él logró alzar la mirada, cuando él logró cambiar de enfoque, cuando él logró comprender y observar, él mismo se dio, ¿sabes? Si él hizo toda esta inmensidad, ¿qué es mi problema al lado de eso? Amén. Que venga el sol, que venga la luna, que vengan los enemigos, Él guardará mi alma. Él me guardará de todo mal, Él me protegerá, no permitirá que yo sufra daño alguno. Entonces él mismo tuvo que reflexionar, pero tuvo que girar, hacer ese cambio y comprender que lo que él veía no era lo que realmente Dios estaba haciendo. Y yo les decía a los muchachos en la iglesia, cuando nosotros vemos el caso de Eliseo con Jesse, y vemos a los sirios, creo que fue, nos damos cuenta que Jesse estaba angustiado porque venía un ejército de a caballo que venían contra ellos. ¿Y qué hace Eliseo? Eliseo le ora a Dios para que Dios le abra los ojos a Jesse y pueda ver. Y Jesse pueda comprender que más son los que están con ellos que los que están contra ellos. ¿Y qué hace Dios? Dios le abre los ojos a Jesse y Jesse logra ver espiritualmente millares de ángeles, de ejército de Dios alrededor de ellos, que iba a pelear contra ese ejército enemigo. Amén. Entonces Dios tiene que quitarnos muchas veces la ceguera espiritual, Benito. Muchas veces tiene que quitarnos esas vendas mágicas. Amén. Para que nosotros hacemos nuestra mirada y observemos y contemplemos y dirijamos enfocadamente hacia el objeto. ¿Cuál es el objeto? Dios. Por eso que el salmista en el Salmo 123, ahí mismo lo dice de esta manera: a ti. Miren la diferencia entre el Salmo 121 y el Salmo 123. Ya en el Salmo 123 ya ha llegado a una reflexión, ya ha llegado a una conclusión, ya ha comprendido precisamente quién es Jehová y quién es el Dios al que sigue. En el Salmo 123 dice: a ti alzaré mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos mirarán a Jehová nuestro Dios. Entonces llega a una conclusión. Ya no voy a preguntarme, ya yo sé quién es mi Dios, ya yo conozco a quién es mi Dios. Ahora, a ti alzaré mis ojos, una afirmación. ¿Por qué? Porque tú eres Jehová. ¿Y cómo los alzaré? Así como la mano del siervo mira la mano de su señor, y la sierva la mano de su señora, esperando ¿qué? Esperando protección, esperando provisión, esperando bendición,
esperando una orden, esperando una respuesta. De la misma manera, nosotros esperaremos en ti tus misericordias, porque sabemos quién eres, porque ahora te conocemos y sabemos que tú nos conoces. Entonces, ahí nosotros vamos a una conclusión, la importancia de estar enfocado. Ahora, el salmista lo escribe a través de una frase que es una metáfora, alzaré mis ojos. Pero el salmista nos está describiendo con esa acción, como bien señaló Carmen al principio. Hay una acción, alzar. Es decir, quitar la mirada del frente, quitar la mirada de abajo y de a un lado o al otro lado, sino poner los ojos arriba. Vemos entonces cómo la palabra y el Evangelio dice, buscad primeramente las cosas de arriba y no las cosas de abajo. Entonces, ¿por qué? Porque sigue la misma metáfora. Nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos siempre que buscar las cosas de arriba, mirar hacia arriba, porque es arriba donde está nuestra respuesta, es de arriba de donde puede venir cualquier solución, es de arriba. Entonces, pero tiene que haber una actitud consciente de nuestra parte. Y sabes, cuando tú dices eso, me llama la atención cuando Jesús le dice a Nicodemo, cuando Nicodemo le pregunta, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Amén. Jesús le dice, Nicodemo, anagenao. Son los términos que yo utilizo mucho. Y anagenao significa nacer de arriba. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros como hijos de Dios, nacidos nuevamente en Cristo, tenemos que comprender que nosotros nacimos de arriba. Así es. Y tenemos que poner la mirada arriba, Así a es. donde está Cristo sentado a la diestra del Señor. Amén. Cuando nosotros vemos a Esteban, cuando están apedreándolo, ¿a dónde pone Esteban su mirada? Ajá. Al cielo. Al cielo. Y ve los cielos ve, abiertos. ¿Y a quién ve? Al Señor sentado a la Aleluya. diestra. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que usted va a ver. Yo le compartía este punto de Abraham y Lot en medio de una de las prédicas, que Dios le dice Abraham le dice a Lot, escoge tú, y Lot alza la mirada y lo que hace Lot es escoger es Sodoma y Gomorra. Y ahí vemos la diferencia entre Abraham y Lot. Lot escogió la tierra de Sodoma y Gomorra. Amén. Porque la vio hermosa, la vio fructífera, la vio verde, porque vio con los ojos naturales. Amén. Pero Abraham, sin embargo, esperó en el Señor, y entonces viene el Señor y le dice, ahora sí, Abraham, cuando ya no está Lot, el carnal, bueno, ahora vamos nosotros, alza tu mirada y mira. Amén. Y todo esto es tuyo porque yo te lo he dado a poseer. Amén. Entonces quiere decir que es diferente cuando nosotros alzamos la mirada de manera natural y cuando nosotros alzamos la mirada y podemos ver de manera sobrenatural lo que Dios quiere mostrar. Amén. ¿Por qué lo decimos, Benito? Porque estamos en una generación donde las redes sociales, los medios de comunicación, en donde todo nos está bombardeando a través de lo que vemos. Amén. La juventud está siendo bombardeada por lo que ve. Así es. Los hombres, las mujeres, más los hombres, están siendo bombardeados por lo que ven. Entonces nos damos cuenta que tenemos que cuidar nuestra mirada. Amén. Y tenemos que saber y comprender. Mira, cuando nosotros nos vamos al capítulo 4 de Segunda de Corintios, así es. Este es un pasaje que yo siempre me ha llamado mucho la atención y siempre he estudiado, porque Pablo le está hablando a una iglesia llena de dones, pero con un problema grandísimo, porque los dones no definen tu desarrollo en el Señor. Amén. Y cuando nosotros vemos en el capítulo 4, verso 4, dice la palabra, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Amén. Entonces, Pablo le está hablando a la iglesia de que nosotros debemos tener cuidado con el Dios de este siglo. Así es. O sea, con Satanás y sus demonios. Porque dice que ciega el entendimiento para que nosotros no obedezcamos al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es.
Y nosotros tenemos que tener cuidado porque Pablo no le está hablando al inconverso, Pablo le está hablando a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de las iglesias podemos tener gente ciega espiritualmente, ciega de entendimiento para poder comprender realmente la palabra y la voluntad del Señor. Nosotros tenemos que tener cuidado porque la palabra del Señor nos enseña claramente, pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, así tú también seas. Vuestros sentidos sean extraviados. Extraviados de la sincera fidelidad a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Mi mirada, mis sentidos espirituales pueden ser extraviados por el engaño de Satanás, por el engaño del Dios de este siglo. Si lo hizo con Jesús, piensa que no lo va a hacer con nosotros. Hay esos tres etapas o tres ejemplos de la Biblia. Yo se los pongo a mis estudiantes en el instituto bíblico. Yo les digo, háganme una comparación, una analogía, un estudio de Génesis 3, Lucas 4 y Primera de Juan 2. ¿Cómo fue con Adán y Eva? ¿Cómo fue la tentación con Jesús? ¿Y cómo es la tentación en este tiempo? Sigue siendo el mismo método, pero de diferentes enfoques o de diferentes tiempos. Amén. Pero Satanás no ha cambiado su metodología. Él sigue haciendo lo mismo, atacándonos por los ojos, atacándonos por la carne y atacando nuestro ego. Amén. La identidad. Tenemos que tener cuidado porque eso nos desvía de la fidelidad al Señor. Es por esa razón que cuando nosotros nos damos cuenta de estos elementos y de estos aspectos y de lo importante de nosotros de tener una claridad y procurar una santificación de nuestros sentidos, tanto físicos como los espirituales, fundamentalmente. ¿Por qué razón? Cuando nosotros nos vamos un poco a la historia, tomando en cuenta la forma en cómo ataca Satanás, por eso es que cuando Dios hace el pacto con Salomón con respecto al templo, miren lo que Dios le dice a Salomón que perdura hasta el día de hoy. Y nos vamos a dar cuenta de algunos aspectos que resultan ser también muy interesantes. Dice en el versículo 13 del capítulo 7 segunda de Crónica: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, dice Jehová, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. ¿Por qué Dios le tiene que hacer esta referencia? Porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a apartar nuestra mirada de las cosas de arriba, a apartar nuestra mirada del rostro del Señor, a buscar cualquier otro rostro y dejar de buscar el rostro del Señor. Pero Dios le tiene que decir a su pueblo: aquí ustedes tienen que buscar mi rostro. ¿Y qué es buscar el rostro? Es utilizar la visión espiritual para advertir e identificar y ver el rostro de Dios, que es la manifestación de la gloria de Dios, y todo lo que la manifestación de la gloria de Dios y el resplandor de su presencia representa para la transformación de nuestra vida. Por eso Dios le tiene que decir al pueblo: así como tus ojos tienen que buscarme, así como tu palabra tiene que referirse a mí, mis ojos, le dice Dios al pueblo para hacerlo entender, van a estar en este lugar. Y mis oídos van a estar en este lugar. Porque cuando nosotros regresamos a Génesis 3, nos damos cuenta que los dos sentidos más involucrados en la situación de Génesis 3, fue el oído y fueron los ojos. Entonces nosotros tenemos que procurar entonces encerrarnos. Por eso es que Dios nos ofrece siempre una respuesta.
La respuesta de escuchar su palabra y la respuesta de buscar su rostro, buscar su presencia permanentemente a través de nuestros sentidos espirituales y ejercitar nuestros sentidos espirituales para poder lograr esa comunión con Dios. Miren que cuando antes de Génesis 3, en Génesis 2, Dios no habla de los términos mirar ni lo habla de los términos observar. Cuando se refiere a Dios, Dios siempre habla con respecto al hombre de ver. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. ¿Por qué razón? Porque en Dios hay perfección. El hombre en una naturaleza caída tiene sus sentidos dañados. Por eso ve, mira y observa cosas distintas. Pero Dios lo ve todo en la misma dimensión y al mismo tiempo. Él no tiene que hacer énfasis en una cosa o en otra. Nosotros sí, porque somos imperfectos, tenemos una naturaleza caída. Por eso Cristo nos va manifestando a nosotros la importancia de nuestra transformación a través de la acción del Espíritu Santo y que nuestros sentidos espirituales sean agudizados por su presencia. Bueno, yo lamentablemente el tiempo se nos va agotando. Amén. Y yo quiero tomar esta palabra para tratar de generalizar todo lo que hemos hablado, porque Amén. hemos hablado del actuar de Dios, del actuar de Satanás y del actuar del hombre. Amén. Dios tiene su manera perfecta de operar. Amén. Y su propósito es bueno, agradable y perfecto. Satanás tiene su manera de operar y su propósito es malo, destrucción, condenación. El hombre tiene su manera o su propósito de operar y siempre es hacia él, en beneficio y conveniencia hacia él. Pero Dios nos ha dado un libre albedrío y la capacidad de poder decidir si quiero agarrar lo bueno, agradable y perfecto de Dios. Amén. O quiero simplemente agarrar condenación y muerte espiritual y eterna. Amén. Entonces, hoy estamos hablando de este tema para que nosotros podamos fijar a través de este programa cómo opera Dios, qué quiere Dios, cómo opera Satanás y qué quiere Satanás. Amén. Y al final nosotros podamos escoger la mejor parte. Amén. Porque si bien es cierto, voy a darte la vista de Pedro. Amén. Cómo Pedro miró todas las cosas. Pedro dice en el capítulo 1 de segunda de Pedro. Así es. Dice, como todas las cosas, en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Amén. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Amén. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Vosotros también, poniendo toda diligencia, para esto mismo añade a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Amén. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, ¿qué cosas? Estas virtudes, paciencia, dominio propio, fe y todo lo demás, están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos. Amén. Como Adán y Eva y sin fruto. Amén. En cuanto al conocimiento, o sea, no nos dejará estar ciegos espiritualmente. Amén. Satanás no podrá enceguecernos por estas cosas. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? La virtud, la fe, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Pero si no tengo estas cosas, tengo la vista muy corta. Amén. Y no puedo participar de la naturaleza divina y no puedo participar de las preciosas y grandiosas promesas. Aleluya. El que tiene la vista corta no podrá participar de la naturaleza divina. Por eso Pedro dice, el que tiene esto sí lo puede hacer, pero el que no lo tiene, tiene la vista corta y es ciego. Amén. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Correcto. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme
vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis, no caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando tú y yo englobamos todo lo que Pedro nos está hablando, nos damos cuenta que Dios había llamado a Adán y a Eva y los había elegido con un propósito eterno. Y en ellos tenía que manifestarse lo que ya él había, el plan eterno que ya él había establecido, ese poder eterno que había en Adán y Eva, pero que perdieron por causa de la codicia. Así es. Cuando nosotros vemos a un Jacob, Dios le dice a Jacob, Jacob, no tengas la vista corta, tú eres participante de grandiosas y promesas divinas que están frente a ti y yo las estoy trabajando. Tú fuiste elegido y tú eres parte del patriarcado del pueblo que yo he elegido. Y Jacob tuvo que alzar la mirada y comprender y quitar la vista corta y la ceguera y empezar a ver que Dios lo quería prosperar. Amén. Porque era parte del pueblo de Dios. Amén. Cuando tú y yo vemos a un Moisés, Dios tiene que cambiar y girarle su visión, porque él era muy corto, él estaba viendo de manera natural. Él estaba viendo conforme a los egipcios y Dios quería que él viera el plan eterno que tenía con el pueblo de Israel. Entonces nos damos cuenta que a través de la palabra Dios está tratando de que nosotros no seamos ciegos espirituales. Amén. Que podamos ver que Él nos quiere prosperar, que podamos ver que Él nos quiere bendecir, que podamos ver que Él nos está llamando, que Él nos está eligiendo para participar de la naturaleza divina, para participar de las grandiosas y poderosas promesas que Él ha establecido para su pueblo. Amén. No es para el Antiguo Testamento, es para usted y para nosotros. Que nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, hablando de la persistencia de Cristo, del Verbo, a los judíos le dice algo muy contundente y es algo que nos ayuda a darnos cuenta cómo la naturaleza divina opera y que la operación de esta naturaleza divina en grandes hombres de Dios son fundamentales. Cristo, a propósito de Abraham, dijo lo siguiente en el verso 55 del capítulo 8 del Evangelio de Juan: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo sus palabras. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces, ¿qué testimonio está dando Cristo de Abraham? Que en Abraham estaba el nombre de Jehová, que Abraham tenía la visión larga y bien larga, porque vio no solamente la generación que vendría después, sino vio al Salvador, vio a la iglesia, vio su segunda venida y vio el establecimiento pleno del reino. Entonces, Abraham vio al Salvador, lo vio y se gozó, porque había visto la salvación y el cumplimiento de la promesa de Abraham en el capítulo 12 de Génesis. En tu descendencia serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra serían bendecidas, que se cumple en Cristo Jesús. Entonces eso nos damos cuenta, este es el llamado, y Abraham es la gracia, Abraham no es la ley, como nosotros estamos en la gracia. Y si estamos en la gracia y el Espíritu Santo mora en nosotros, nuestros sentidos espirituales tienen que estar activados. Sí. Para no ver como mira el mundo, sino ver con la visión de Dios, ver con los ojos de Dios, ver más allá, no las circunstancias que podemos estar atravesando, sino ver la eternidad de gloria y de victoria en Cristo Jesús. Eso es fundamental para que nosotros entonces podamos decir, como Abraham, independientemente de nuestra condición, lo vimos y nos gozamos. Por eso es que tenemos que vivir gozosos, porque espiritualmente nosotros sabemos que Dios está con nosotros y que Cristo mora en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Ver no es malo. Amén. Ver es necesario. Mirar
es también necesario. ¿Por qué? Porque vemos todo lo que miramos, pero no miramos todo lo que vemos. Amén. Así es. Y por eso es importante comprender que para observar hay que ver y mirar. Amén. No puedo observar sin ver y sin mirar, porque observar es examinar atentamente. Amén. Observar es poner mi atención y detenerme en alguien o en algo. Así es. Así que quiere decir que nosotros tenemos que hacer como el salmista, cambiar nuestro enfoque. Amén. Y empezar a mirar lo grande que es Dios para que nosotros podamos confiar en que en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación, Él está trabajando a nuestro favor. Aleluya. Y Él cumplirá su propósito en nosotros. Que no importa lo que nosotros podamos estar viviendo, que no importa lo que Satanás quiere que nosotros veamos y miremos. Nosotros tenemos que enfocar nuestra mirada en el Señor y comprender que Él tiene el control de todas las cosas. Así que, amados hermanos, yo creo que nosotros debemos mirar con vista larga, no con vista corta, sabiendo que Dios nos ha elegido como eligió a Moisés. Amén. Dios nos ha escogido con un propósito. Dios quiere prosperarnos como prosperó a Jacob. Amén. Y Dios quiere hacer muchas cosas. Dios sigue peleando por nosotros como lo hizo con Eliseo, con Jesse y el pueblo de Israel. En toda situación, llámese un enemigo, Dios pelea por nosotros. Llámese una carencia económica, Dios quiere prosperarnos. Llámese que tú no sabes qué quiere Dios contigo, Dios te sigue llamando. Al final de todas las cosas, debemos comprender que hay propósitos eternos. Amén. Y hay promesas grandes y hermosas que Dios nos ha regalado, que si nosotros vemos, miramos y observamos, las podemos agarrar y hacer nuestras. Así que bueno, hermanos, se nos acabó el tiempo. Debemos tomar atención a todas las cosas y tenemos que cerrar a los pies del Maestro hoy, no sin antes saludar a algunas personas que nos han atendido hoy, como la hermana Marilyn de López. Amén. La hermana Marilyn, Dios le bendiga. El pastor, el obispo José Concepción. Aleluya. Saludos al obispo. Ajá. También la hermana María Casiani, el hermano Vicente Pineda, hasta Guatemala, está también con nosotros. El hermano José Lucero, la hermana Eldia Rodríguez, el hermano Ascensión Betancourt, la hermana Paola de Vázquez, Marina Elena García, el hermano Jorge González, la hermana Yarlene Lazo, la hermana Eddie Rodríguez, Orlando Sánchez, Jocelyn Vargas, etcétera, 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 todos aquellos que se han conectado y como yo digo siempre, aquellos que nos reproducen. Aleluya, posteriormente después este de programa. haber transmitido, queremos decirles, es tiempo de ver, de mirar y observar de lo que Dios tiene para nosotros, porque a veces la solución de los problemas a nuestra vida está más allá de nuestras narices, solo que tenemos que ver, mirar y observar. Amén. Y comprender que tenemos que ver lo que Dios quiere que nosotros veamos, mirar con atención lo que Dios quiere que miremos y observar Aleluya. detenidamente lo que Dios quiere que observemos. No miremos, ni veamos, ni observemos lo que el enemigo quiere que veas, porque todo lo que el enemigo quiere que tú veas, para guardarte en tu entrada y en tu salida desde ahora y para siempre. Se despide de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate Y su pastora y amiga Carmen de Cañate. En este su programa, A los pies del Maestro. Ay, Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Bye bye.